Moisés es uno de los personajes más conocidos de la Biblia, pero ¿sabías que tuvo dos hijos que prácticamente desaparecieron de la historia? Gersón y Eliezer, los hijos olvidados de Moisés, parecen haber sido borrados del relato bíblico. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué su legado desapareció mientras su padre y otras figuras ganaron notoriedad? En este vídeo vamos a desentrañar los misterios detrás de su desaparición y descubrir lo que nadie te contó sobre ellos. No te muevas, porque esta historia va a cambiar la forma en que entiendes el legado de Moisés. Si te gusta descubrir verdades ocultas y profundizar tu comprensión de la palabra de Dios, verifica ahora si ya estás suscrito al canal para no perder ningún video. Y sin más, vamos a empezar. Vamos a volver ahora al antiguo Egipto, alrededor del año 1440 a.C. El imperio de los faraones está en el apogeo de su poder, con pirámides majestuosas tocando los cielos y una civilización que dejaba al mundo maravillado. Sin embargo, bajo la superficie dorada de este imperio yacía una realidad sombría. El pueblo hebreo, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, se encontraba esclavizado durante más de 400 años. Su clamor subía a los cielos, mientras sus espaldas se curvaban bajo el peso de los ladrillos y el trabajo forzado. El faraón, temiendo el crecimiento de esta población, había ordenado la muerte de todos los niños hebreos recién nacidos. Es en este escenario de opresión y desesperación que nace Moisés, hijo de Jocabed y Anrao, de la tribu de Leví. Salvado de las aguas del Nilo por la hija del faraón, Moisés crece como un príncipe egipcio, disfrutando de educación y privilegios, mientras su pueblo sufría. Pero el destino de Moisés estaba a punto de cambiar drásticamente. A los 40 años de edad, después de matar a un egipcio que agredía a un hebreo, Moisés huye a Madián, una tierra extranjera en el desierto. Es allí, lejos del lujo y el poder de Egipto, que encuentra refugio y una nueva vida. Madián, ubicada al este del Golfo de Acaba, era una región árida y desértica, muy diferente de la opulencia del palacio egipcio donde Moisés creció. Allí conoció a Jetro, un sacerdote madianita, que lo acogió y le dio a su hija Séfora en matrimonio. Este período en Madián fue un tiempo de transformación para Moisés. De príncipe de Egipto, se convirtió en un simple pastor de ovejas. El hombre que una vez caminaba por los corredores dorados del palacio, ahora vagaba por los desiertos rocosos de Madián, guiando rebaños. Fue en este escenario de exilio y simplicidad que Moisés formó su familia. Séfora dio a luz a Gersón y luego a Eliezer. Los nombres elegidos para los hijos reflejan profundamente el estado emocional y espiritual de Moisés en ese momento. Imagínate a Moisés, antes poderoso e influyente, ahora un extranjero en tierra extraña, criando a sus hijos lejos de su pueblo y de su tierra natal. Esta experiencia de desplazamiento y la sensación de ser un forastero moldearon no solo a Moisés, sino también la identidad de sus hijos. Durante aproximadamente 40 años, Moisés vivió esta vida simple en Madián. Fue un tiempo de preparación, aunque él no lo sabía. Dios estaba trabajando entre bastidores, moldeando el carácter del futuro libertador de Israel. Es importante notar que fue en este período aparentemente insignificante que Dios eligió revelarse a Moisés a través de la zarza ardiente. El llamado divino no llegó cuando Moisés era un príncipe en Egipto, sino cuando era un humilde pastor en Madián. Este contexto nos ayuda a entender mejor el ambiente en el que Gersón y Eliezer nacieron y fueron criados. Hijos de un exiliado, crecieron lejos de las tradiciones y la cultura de su pueblo, en una tierra extranjera. Esta realidad ciertamente influyó en sus vidas y en su futuro papel en la historia de Israel. Fue en este escenario improbable que Dios preparó no solo un líder, sino también una familia que desempeñaría un papel único, aunque a menudo olvidado, en la historia del pueblo de Israel. Mientras Moisés se preparaba para su grandiosa misión, dos pequeños personajes aguardaban entre bastidores de la historia: Gersón y Eliezer, los hijos del futuro libertador de Israel. Sus nombres, cargados de significado, nos dan pistas sobre las circunstancias de su nacimiento y las esperanzas de su padre.
Gersón, el primogénito, nació durante los primeros años de Moisés en Madián. Su nombre significa extranjero allí, reflejando la condición de Moisés como un exiliado en tierra extraña. Imagínate al joven Moisés, una vez un príncipe de Egipto, ahora un pastor en el desierto, sosteniendo a su primogénito y susurrando: «Tú eres Gersón, porque soy un extranjero en tierra extraña». Eliezer, el segundo hijo, llegó algún tiempo después. Su nombre carga un significado aún más profundo: «Mi Dios es Ayud». Este nombre sugiere que, a pesar de las dificultades, Moisés reconocía la mano de Dios guiando su vida, incluso en el exilio. Creciendo en las tiendas de Madián, estos niños probablemente escuchaban historias sobre Egipto, la tierra natal de su padre, y sobre el Dios de sus antepasados. Tal vez jugaban entre los rebaños, aprendiendo el arte del pastoreo, sin imaginar el destino extraordinario que aguardaba a su padre. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la infancia de Gersón y Eliezer? La verdad es que las Escrituras nos ofrecen muy poca información sobre ellos. Esta escasez de detalles es el primer indicio del misterio que envuelve a los hijos de Moisés. Mientras que otros personajes bíblicos tienen sus infancias y juventudes descritas con riqueza de detalles, piensen en José, Samuel o David, Gersón y Eliezer parecen existir solo en los márgenes de la narrativa. ¿Por qué el texto bíblico es tan silencioso sobre ellos? Una pregunta aún más intrigante surge: ¿dónde estaban Gersón y Eliezer durante los eventos cruciales del Éxodo? Cuando Moisés regresó a Egipto para confrontar al faraón, sus hijos lo acompañaron. Estaban presentes cuando las aguas del Mar Rojo se abrieron. Presenciaron la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. A medida que avanzamos en esta historia, veremos cómo el llamado de Dios a Moisés no solo transformó una nación, también impactó profundamente a su familia. El destino de Gersón y Eliezer está entrelazado con la gran saga del Éxodo, incluso si sus voces se escuchan raramente. Pero antes de desentrañar más este misterio, es crucial que entendamos el papel de otra figura importante en esta historia familiar: Séfora, la esposa de Moisés y madre de Gersón y Eliezer. Su presencia, y a veces su ausencia, nos ayudará a comprender mejor el enigma de los hijos olvidados de Moisés. En el corazón de esta historia familiar encontramos a Séfora, la esposa de Moisés y madre de Gersón y Eliezer, hija de Jetro, sacerdote de Madián. Séfora era una mujer fuerte y decidida, cuya presencia en la vida de Moisés fue tan significativa como misteriosa. Cuando Moisés llegó a Madián como un fugitivo de Egipto, fue Séfora quien, junto con sus hermanas, lo recibió. La Biblia nos cuenta que Moisés concordó en vivir con ese hombre, el cual le dio a Moisés por mujer a su hija Séfora. Éxodo 2, versículo 21. Este matrimonio marcó el inicio de una nueva fase en la vida de Moisés, lejos del lujo del palacio egipcio. Séfora no era solo la esposa de Moisés, sino también una compañera en su fe. Un episodio intrigante nos revela su coraje y comprensión espiritual. Cuando Moisés estaba regresando a Egipto con su familia para cumplir la misión dada por Dios, ocurrió un incidente perturbador. El texto bíblico nos dice que, en el camino, en una posada, el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Éxodo 4, versículo 24. En este momento crítico, fue Séfora quien actuó rápidamente. Ella tomó una piedra afilada, cortó el prepucio de su hijo y tocó los pies de Moisés con él. Éxodo 4, versículo 25. Este acto de circuncisión salvó la vida de Moisés, demostrando la perspicacia espiritual de Séfora y su papel crucial en la misión de su marido. Esta pasaje es enigmática y a primera vista parece contradecir la misión que Dios acababa de dar a Moisés. ¿Por qué el Señor querría matar al hombre que Él llamó para liderar a su pueblo? La clave para entender este pasaje está en la circuncisión. Dios había establecido la circuncisión como un signo del pacto con Abraham y sus descendientes. Era un acto de obediencia y dedicación a Dios, simbolizando la purificación del corazón. Moisés, como líder elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel,
debía ser un ejemplo de obediencia a la ley divina. Sin embargo, parece que él había descuidado circuncidar a su propio hijo, probablemente Gersón. Esta omisión era grave a los ojos de Dios. ¿Cómo podía Moisés liderar al pueblo de Dios si él mismo no estaba cumpliendo las obligaciones del pacto? ¿Cómo podía exigir obediencia de los israelitas si él mismo estaba incumpliendo un mandamiento tan fundamental? La amenaza de muerte a Moisés demuestra la seriedad con la que Dios considera la obediencia y el cumplimiento de sus leyes. No se trataba de una punición arbitraria, sino de una consecuencia de la desobediencia de Moisés a un mandamiento divino crucial. Séfora, la esposa de Moisés, comprendió rápidamente la gravedad de la situación. Su acto de circuncidar al hijo y tocar los pies de Moisés con el prepucio fue un gesto simbólico de obediencia y purificación. Ella actuó como mediadora, cumpliendo la obligación que Moisés había descuidado y así salvando su vida. Sin embargo, poco después de este incidente, Séfora y los hijos desaparecen de la narrativa principal del Éxodo. La próxima mención a ellos ocurre mucho después, cuando Jetro trae a Séfora y los niños de vuelta a Moisés en el desierto. La escasez de información sobre Séfora y sus hijos en la historia bíblica llama la atención, especialmente considerando la importancia de Moisés. A medida que reflexionamos sobre el papel de Séfora, no podemos dejar de preguntarnos cómo sus acciones y decisiones influenciaron el destino de Gersón y Eliezer. ¿Será que su fuerza y fe fueron transmitidas a los hijos? ¿O será que la ausencia prolongada del padre y las incertidumbres de su situación dejaron marcas profundas en los jóvenes? Las respuestas que buscaremos a continuación arrojarán luz no solo sobre el destino de Gersón y Eliezer, sino también sobre los desafíos enfrentados por aquellos llamados a liderar. El llamado de Dios a Moisés en la zarza ardiente no fue solo el inicio de una gran liberación para el pueblo de Israel, sino también un punto de inflexión dramático para su familia. Imagínate la escena. Moisés, a los 80 años, regresa de un encuentro sobrenatural con el Todopoderoso, su rostro aún reflejando el brillo de la presencia divina. Él entra en su tienda, donde Séfora y sus 2 hijos lo aguardan, sin saber que sus vidas están a punto de cambiar para siempre. Dios habló conmigo. Moisés probablemente dijo, su voz temblando de emoción y temor. Él me ordenó que regrese a Egipto y libere a nuestro pueblo de la esclavitud. Podemos solo imaginar las expresiones en los rostros de Séfora, Gersón y Eliezer. Sorpresa, miedo, orgullo, o tal vez una mezcla de todos esos sentimientos. Para Gersón y Eliezer, aún jóvenes, la noticia debe haber sido particularmente impactante. El padre que conocían como un simple pastor estaba a punto de convertirse en el líder de una nación entera. Las historias que escuchaban sobre Egipto y el Dios de sus antepasados estaban a punto de cobrar vida de una manera que jamás podrían haber imaginado. Sin embargo, a medida que Moisés se preparaba para su misión divina, surgían cuestiones prácticas y emocionales que afectarían profundamente a su familia. ¿Cómo Moisés equilibraría su papel de libertador con sus responsabilidades como padre y esposo? ¿Sería seguro para Séfora y los niños acompañarlo en una misión tan peligrosa? La decisión de Moisés de inicialmente llevar a su familia consigo en dirección a Egipto, seguida por el misterioso incidente, parece haber resultado en una separación. Séfora y los hijos fueron enviados de vuelta a Madián, mientras Moisés continuó solo su misión en Egipto. Es posible que esto haya sucedido en decorrencia del periodo en que Dios envió las 10 plagas sobre Egipto. En ese caso, tal vez Moisés haya procurado proteger a Séfora y sus hijos. Después, cuando Israel salió de Egipto y llegó al desierto del Sinaí, Jetro llevó a Séfora y los hijos hasta Moisés. Esta separación debe haber sido dolorosa para todos los involucrados. Imaginen a Gersón y Eliezer, observando a su padre partir hacia una tierra distante y peligrosa, sin saber cuándo, o si, lo verían nuevamente. Para estos niños, criados en la tranquilidad del desierto de Madián, el llamado divino de su padre debe haber parecido tanto maravilloso como aterrador.
La ausencia prolongada de Moisés durante los eventos cruciales del Éxodo, las plagas, la liberación, la travesía del Mar Rojo, dejó una marca indeleble en su familia. Mientras él lideraba un pueblo entero hacia la libertad, sus propios hijos crecían lejos de su mirada y orientación. Esta situación levanta preguntas profundas sobre el costo personal del liderazgo espiritual. Moisés, obediente al llamado de Dios, tuvo que hacer sacrificios que afectaron directamente a aquellos más cercanos a él. La aparente desaparición de Gersón y Eliezer de los principales relatos bíblicos es uno de los aspectos más intrigantes de su historia. Después de la mención inicial de su nacimiento y la ida a Egipto, estos hijos de Moisés parecen desaparecer de las páginas de la Escritura. Vamos a explorar las posibles razones para este fenómeno y lo que eso nos enseña. Primeramente, es crucial entender que la ausencia de menciones frecuentes no significa necesariamente ausencia de importancia. La Biblia, en su sabiduría divina, frecuentemente se enfoca en los personajes y eventos más directamente relacionados a la historia de la redención. Gersón y Eliezer, aunque hijos del gran líder Moisés, no desempeñaron papeles de liderazgo importantes como su padre. Una razón probable para su desaparición está relacionada con la estructura del sacerdocio levítico. Dios eligió a Aarón y sus descendientes para servir como sacerdotes, no a los hijos de Moisés. Esta elección divina significaba que Gersón y Eliezer no tendrían papeles de destaque en el tabernáculo o en el templo. Otro factor a considerar es la creación de Gersón y Eliezer. Ellos nacieron y fueron criados en Madián, lejos de la comunidad israelita. Este distanciamiento puede haber influenciado su identificación con el pueblo hebreo y su preparación para papeles de liderazgo. Cuando Moisés regresó a Egipto, él envió a Séfora y sus hijos de vuelta a Jetro, su suegro. Esto significa que Gersón y Eliezer no experimentaron directamente los eventos del Éxodo o la entrega de la ley en el monte Sinaí. Además, los relatos bíblicos frecuentemente se concentran en los desafíos y las conquistas de Moisés como líder. El foco está en su papel como libertador y mediador entre Dios y el pueblo, no en su vida familiar. Esta énfasis en la misión divina de Moisés puede haber contribuido a la menor visibilidad de sus hijos en la historia. Es importante notar que, aunque no están en el centro de las atenciones, Gersón y Eliezer no son completamente olvidados. En Primeras Crónicas, capítulo 23, versículo 14, encontramos mención a ellos y sus descendientes. En cuanto a Moisés, hombre de Dios, sus hijos fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer. Los hijos de Eliezer, Rehabias, el jefe. Este registro muestra que, aunque no tan mencionados, ellos tenían su lugar en la línea de la tribu de Leví. La desaparición de Gersón y Eliezer nos enseña una lección valiosa sobre el plan de Dios. No todos son llamados para papeles de liderazgo visible o para estar en el centro de las atenciones. Algunos son llamados para servir entre bastidores, cumpliendo funciones esenciales, aunque menos visibles. Tal vez la mayor lección que podemos extraer de la historia de Gersón y Eliezer sea la importancia de encontrar nuestro lugar en el plan de Dios, independientemente de qué oscuro él pueda parecer. Ellos nos recuerdan que cada persona tiene un papel único en el gran desenrolar de la historia de la redención, incluso si ese papel no es ampliamente reconocido o celebrado. Mientras Moisés dejó un legado inconmensurable, el legado de sus hijos, Gersón y Eliezer, parece haber sido oscurecido por las sombras de la historia. Sin embargo, un vistazo más atento revela que, incluso en la aparente oscuridad, los descendientes de Moisés dejaron su marca en la historia de Israel. El libro de Primeras Crónicas nos ofrece un vistazo al destino de la línea de Moisés. En el capítulo 23, versículos 14 a 17, leemos: En cuanto a Moisés, hombre de Dios, sus hijos fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. De los hijos de Gersón, Sebuel fue el jefe, y de los hijos de Eliezer, Rehabias fue el jefe.
Eliezer no tuvo otros hijos, pero los hijos de Rehabias fueron muchísimos. Este pasaje, aunque breve, nos revela mucho. Primero confirma que la línea de Moisés continuó, refutando teorías de que sus hijos puedan haber muerto jóvenes. Además, muestra que los descendientes de Gersón y Eliezer fueron incorporados a la tribu de Leví, desempeñando funciones importantes en el servicio del templo. Sebuel, nieto de Moisés a través de Gersón, es mencionado como jefe. Algunos estudiosos sugieren que él puede haber sido responsable de los tesoros del templo, una posición de la misma forma Rehabias, nieto de Moisés a través de Eliezer, es descrito como teniendo muchos descendientes, indicando que la línea de Moisés floreció, incluso si no en la línea de frente del liderazgo nacional. Además, la incorporación de los hijos de Moisés a la tribu de Leví resalta la importancia de la comunidad sobre el individualismo. Gersón y Eliezer no formaron una tribu separada o una dinastía, sino que se integraron a la estructura existente del sacerdocio levítico. Esto puede ser visto como un testimonio de la humildad de Moisés y de su comprensión de que el llamado de Dios era para todo el pueblo, no solo para su familia. La saga de Gersón y Eliezer nos recuerda sobre todo que los caminos de Dios son frecuentemente misteriosos y no siempre siguen nuestras expectativas humanas. ¿Quién podría prever que los hijos de uno de los mayores líderes de la Biblia tendrían un papel tan discreto? Sin embargo, es precisamente en esta aparente contradicción que encontramos una verdad preciosa. El valor de una vida a los ojos de Dios no es medido por la fama o por el reconocimiento público, sino por la fidelidad al llamado divino, sea él grandioso o humilde. Por último, la historia de los hijos de Moisés nos confronta con la realidad de que no todos son llamados para papeles de liderazgo. Sin embargo, cada función en el reino de Dios es vital y digna de honra. Sea liderando una nación o sirviendo entre bastidores, cada uno de nosotros es llamado a ser fiel donde Dios nos colocó. Que podamos, como Gersón y Eliezer, encontrar contentamiento y propósito en nuestro llamado único, sea él visible u oculto a los ojos del mundo. Si te gustó este contenido y quieres explorar más misterios y lecciones de las Escrituras, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Dios te bendiga.